El señor jardinero ha escondido algo en su jardín, anunció la pequeña huérfana al dueño de la mansión. Philip Durant, absorto revisando contratos en su oficina, oyó la voz de la niña que lo llamaba desde afuera. Había contratado recientemente una nueva empresa de limpieza que empleaba a niños desfavorecidos de la zona, y una de las niñas se había quedado a jugar mientras su madre adoptiva trabajaba. La niña de pelo rizado parecía tener unos 7 años y llevaba un vestido sencillo que había visto días mejores. De pie junto al seto pulcramente podado, señaló un terreno cuya tierra parecía recién removida. El señor jardinero ha escondido algo en su jardín, repitió, con una seriedad que delataba su edad. Philip frunció el ceño. Marcel, el jardinero, había servido fielmente a la familia durante más de 15 años. Reservado y diligente, jamás había dejado lugar a dudas sobre Philip. La idea de que pudiera ocultar secretos en la finca le parecía impensable. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Philip acercándose. Lo vi cavando anoche, respondió la niña. Estaba oscuro, pero brillaba la luna. Enterró una caja justo ahí. Tocó el lugar indicado. Philip se arrodilló para inspeccionar el césped. El césped parecía un poco más joven, como replantado, aunque Marcel seguía siendo meticuloso con cada detalle del jardín. Quizás simplemente formaba parte de su rutina. ¿Cómo te llamas?, preguntó Philip, agachándose para mirarla a los ojos. Manon. Mi madre adoptiva trabaja aquí los martes y jueves. Me acoge porque no tiene dónde dejarme. Recordaba vagamente que la empresa de limpieza había mencionado a una hija adoptiva. La madre era eficiente y discreta, y Philip rara vez trataba directamente con el personal de limpieza. ¿Estás seguro de lo que viste? Quizás el señor Marcel estaba plantando algo nuevo, sugirió. Manon negó con la cabeza con firmeza. No, señor. Estaba nervioso, mirando por encima del hombro todo el tiempo. La caja tintineaba, como si hubiera objetos metálicos dentro. Un nudo de inquietud se formó en el pecho de Philip. En 15 años, nunca había cuestionado la honestidad de Marcel. El jardinero se encargaba de todo, desde el césped hasta las pequeñas reparaciones, con acceso casi ilimitado a la propiedad. ¿Dónde está tu madre ahora?, preguntó Philip. Fue al supermercado a comprar productos de limpieza. Dijo que volvería en 1 hora. Por eso estaba jugando en el jardín. Philip miró su reloj, las 2 de la tarde, un martes. Marcel solía trabajar hasta las 5 de la tarde, pero ese día había dicho que tenía que salir temprano por motivos personales. Manon, ¿puedes mostrarme exactamente dónde viste al señor Marcel cavando? Lo condujo a un lugar cerca del seto que separaba la finca de la de su vecino. El lugar estaba discretamente oculto por los arbustos ornamentales que Marcel había plantado el año anterior. Philip se arrodilló y acarició la tierra. Efectivamente, estaba más blanda y ligeramente hundida. ¿Se lo dijiste a tu madre?, preguntó. Lo intenté, pero dijo que tenía demasiada imaginación y que debería dejar de inventar historias. Philip suspiró. Los niños suelen inventar historias fantásticas, pero la convicción de Manon le impidió desestimarla por completo. Hablaré con el señor Marcel cuando vuelva mañana, prometió Philip. Por ahora, que esto quede entre nosotros, ¿de acuerdo? Manon asintió, aunque su expresión preocupada delataba sus miedos. ¿Lo culpas?, preguntó en voz baja. Todavía no lo sé, admitió. Primero, necesito entender qué pasó realmente. Esa noche, Philip apenas durmió. La inquebrantable lealtad de Marcel nunca había flaqueado, pero si la chica tenía razón, ¿qué podría haber en su jardín? A la mañana siguiente, Philip llegó temprano, antes del amanecer, para estar en casa mientras Marcel comenzaba su día. Exactamente a las 7 de la mañana, apareció Marcel, un hombre delgado y taciturno de unos 50 años, saludando respetuosamente a Philip con la cabeza antes de dirigirse a su cobertizo de herramientas. Desde la ventana de la oficina, Philip observaba a Marcel inspeccionar las plantas y preparar su equipo. Cuando el jardinero se detuvo en el lugar que Manon le había indicado, Philip notó una ligera vacilación. Era hora de actuar. «Hola, Marcel», gritó Philip al entrar en el jardín. «Hola, señor Philip. ¿Cómo está?», respondió Marcel, interrumpiendo su trabajo. «Tengo una pregunta», empezó Philip con suavidad. «Una niña me dijo que te vio cavando aquí por la noche».
¿Enterraste algo en el jardín, Marcel? El rostro de Marcel se tensó. Miró a su alrededor con nerviosismo antes de encontrarse con la mirada de Philippe. «¿Qué niño?», balbuceó. «Manon, la hija adoptiva de uno de los limpiadores. Dijo que enterraste una caja aquí». Philippe señaló el lugar exacto. «Señor Philippe, yo», empezó Marcel, quitándose el sombrero y pasándose una mano por el pelo canoso. Philippe esperó pacientemente. «Nos conocemos desde hace 15 años. Siempre has sido sincero conmigo. Si pasa algo, preferiría que me lo dijera». Marcel exhaló, hundiendo los hombros. «Es complicado, señor. No es lo que cree». «¿Puedo confiar en usted?» «Trabajas para mí, Marcel». «Claro que puedes». Tragó saliva con dificultad. «La caja no es mía. La guardo para alguien, mi hijo. Está en apuros, le debe dinero a gente peligrosa y me ha pedido que esconda objetos importantes por un tiempo». Philippe sintió alivio y renovada preocupación. «¿Dónde está tu hijo ahora?» «No lo sé. Llamó hace una semana para decir que necesitaba mantener un perfil bajo. No he sabido nada de él desde entonces». «¿Y qué hay en la caja?» «Documentos, algunas joyas de su madre y dinero ahorrado para empezar de nuevo cuando esté a salvo». Philippe volvió a examinar la zona. Todo parecía plausible, pero aún había un vacío incómodo en la historia. Miró a Marcel a los ojos. «Quiero que desentierres esa caja hoy». «Estaré allí». Marcel dudó. «Señor, le prometí a mi hijo que lo escondería». «No puedo». «Si es como dices, no hay problema. Pero tengo que verlo con mis propios ojos». El tono de Philippe no dejaba lugar a la negativa. Marcel bajó la cabeza y se dirigió al cobertizo de herramientas para coger su pala. Le temblaban las manos al dársela a Philippe. Juntos, regresaron al lugar. Marcel empezó a cavar con una urgencia temblorosa. Después de unos minutos, su pala tocó un objeto sólido. Miró a Philippe, quien asintió. Marcel limpió la tierra hasta que apareció una caja metálica mediana, más pesada de lo que Philippe esperaba. «Ábrelo», dijo Philippe. «Quizás debería hacerlo, señor», murmuró Marcel. Philippe levantó la tapa, preparándose para lo que había dentro. La mano de Marcel temblaba al abrir el baúl y levantar la tapa. Lo que Philippe vio dentro lo dejó sin palabras. Junto a documentos, joyas y fajos de billetes, había docenas de fotografías de su propia casa, tomadas desde diferentes ángulos y a distintas horas del día. Incluían planos del terreno, notas detalladas de sus actividades diarias y registros de su agenda y planes de viaje. «Marcel, ¿de qué se trata todo esto?», preguntó Philippe con la voz tensa por la sorpresa. El jardinero palideció. «Puedo explicarlo, señor», balbuceó Marcel. «Mi hijo no estaba huyendo de sus deudas. Estaba planeando un robo en tu casa». Philippe sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. «Descubrió dónde trabajaba y empezó a registrar la casa y mis hábitos», continuó Marcel con voz temblorosa. «Al principio, pensé que era curiosidad inocente, pero luego me di cuenta de que se había unido a un grupo que se centra en propietarios adinerados». «¿Lo ayudaste a enterrar esto aquí?», acusó Philippe, señalando los documentos dispersos. Marcel se encogió de hombros. «Cuando descubrí su plan, discutí con él. Le dije que estaba loco y que jamás lo permitiría. Pero temía que si iba a la policía, arrestaran a mi hijo y que, si te lo contaba, perdería mi trabajo. Así que enterré las pruebas aquí, con la esperanza de que entrara en razón». A Philippe le costó digerir esta confesión. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero aún no del todo. «¿Y luego se enfadó?», preguntó Philippe. Marcel asintió. Dijo que lo había arruinado todo, que necesitaba el dinero para saldar deudas reales con gente peligrosa. Se marchó hecho una furia, jurando no volver a verme jamás. «¿Por qué no vas a la policía como dijiste?», insistió Philippe. Marcel inclinó la cabeza. «Porque es mi hijo, señor. Aunque haya tomado malas decisiones, sigue siendo mi chico. Pensé que si seguía así un tiempo, entraría en razón». El corazón de Philippe latía con fuerza. «Puede que tu hijo nos haya puesto a ambos en un verdadero peligro».
¿Cuándo fue la última vez que supiste de él? Hace una semana, después de nuestra discusión, respondió Marcel. Nunca he conocido a sus cómplices, solo he oído hablar de ellos por él. Philippe examinó las fotos con más atención. La calidad y los ángulos demostraban claramente que solo alguien con acceso sin obstáculos podría haberlas tomado. El rostro de Marcel palideció aún más. Debió haber tomado estas fotos durante mis horas de trabajo en su propiedad, murmuró. ¿Y cuántas veces ha venido aquí?, preguntó Philippe. 3 o 4 veces en los últimos 2 meses, dijo Marcel con la voz entrecortada. Le advertí, pero insistió. Philippe sintió un profundo arrepentimiento por no haber cuestionado la repetida presencia de este misterioso joven. Cuéntame todos los detalles de su plan, ordenó. Marcel respiró temblorosamente. Planeaban entrar en tu casa mientras estabas de viaje de negocios. Conocía tu itinerario de viaje porque me habías avisado de tus salidas. Philippe abrió mucho los ojos. Sus confidencias casuales sobre detalles sencillos de la vida cotidiana se habían convertido en un referente para los criminales. ¿Algo más? Marcel dudó. Dijo que no solo quería objetos de valor. Quería información, archivos de sus computadoras, documentos importantes. A Philippe se le heló la sangre. Estos sistemas albergaban contratos confidenciales de clientes y estrategias comerciales invaluables. Esto es espionaje industrial, no solo robo, dijo en voz baja. Marcel parecía atónito. No sé mucho al respecto, señor. Solo que mi hijo creía que podía ganar mucho más vendiendo secretos que robando joyas. Philippe empezó a caminar de un lado a otro, con todo el peso de la situación sobre sus hombros. Su seguridad personal, la confianza de sus clientes y el futuro de su empresa estaban en juego. ¿Sabes dónde podría estar ahora mismo? A cualquier parte, señor, admitió Marcel. Siempre ha sido nómada, nunca se queda en un solo sitio. En cuanto a los demás, los conoció en un bar del centro. Philippe se detuvo y clavó en Marcel una mirada acerada. Si él o alguna de estas personas intenta contactarte, aunque sea una sola vez, ven a verme inmediatamente. Claro, señor Philippe, dijo Marcel, con el remordimiento grabado en cada rasgo de su rostro. Lo siento mucho. Debería habérselo dicho antes. En ese momento, el chirrido de neumáticos sobre la grava anunció el regreso del limpiador con Manon. Philippe se dio la vuelta. Que esto quede entre nosotros por ahora, le ordenó a Marcel. Necesito pensar en qué pasa después. Marcel asintió y ayudó a rellenar el agujero en el césped. Philippe agarró la caja. Traeré esto adentro. Necesito examinar cada pieza con más atención. Manon saltó del coche y corrió hacia ellos. ¿Encontraron lo que estaba enterrado?, preguntó con los ojos brillantes de curiosidad. Philippe y Marcel intercambiaron una mirada. Es cierto, dijo Philippe en voz baja. Gracias por decírnoslo. Cuando Manon y la señora de la limpieza regresaron, Philippe y Marcel se quedaron solos. Sigue con tus tareas habituales, le dijo Philippe al jardinero, pero si tu hijo, o cualquier otra persona, te contacta, avísame de inmediato. Marcel asintió solemnemente. Debería haber reaccionado antes. Quizás podríamos haber evitado esto. Philippe llevó la caja a su oficina y cerró la puerta con llave. Al levantar cada foto y desplegar cada plano, se dio cuenta de la meticulosidad con la que el hijo de Marcel había mapeado la finca, fotos de la oficina, la sala de estar e incluso el dormitorio, planos que detallaban la ubicación de los sistemas de seguridad, las entradas y salidas, y los horarios del personal. No era una operación de aficionados, era obra de profesionales. Era inevitable tomar medidas urgentes. Lo que más preocupaba a Philippe eran las detalladas notas sobre sus hábitos personales, su horario de trabajo, sus restaurantes favoritos, su rutina de ejercicios e incluso las fechas de llegada de su correo importante. Este nivel de detalle sugería que alguien lo había estado observando durante mucho más tiempo del que Marcel había admitido. O bien el jardinero había mentido, o bien otros habían participado en la recopilación de esta información. Decidido a actuar, Philippe cogió el teléfono y llamó a su abogado, Maître Lambert. Soy Philippe Durand, dijo. Necesito hablar de una situación delicada que implica una posible invasión de la privacidad, o incluso un intento delictivo.
Tras una larga conversación, Maitre Lambert recomendó a Philip no solo que notificara a la policía de inmediato, sino que también contratara a una empresa de seguridad privada para que realizara una evaluación exhaustiva de sus bienes. Esa tarde, Philip contactó con la empresa de seguridad que le había recomendado su abogado. Organizaron una evaluación de riesgos completa al día siguiente. Más tarde, cuando Marcel terminó de trabajar en el jardín y estaba a punto de irse, Philip lo llamó. Marcel, estaba pensando en nuestra conversación de antes, algo no me parece bien. La compostura del jardinero flaqueó. ¿Qué pasa?, preguntó Marcel con nerviosismo. Las fotos que encontramos muestran habitaciones a las que tu hijo no debería haber tenido acceso, mi oficina, mi dormitorio. ¿Cómo pudo tomar estas fotos? Marcel se removió incómodo. Quizás se coló dentro mientras estabas distraído, murmuró. Philip insistió, ¿le diste una llave? Marcel tragó saliva con dificultad. Me diste una de repuesto para emergencias. Una vez, mi hijo me dijo que había dejado algo aquí. Lo dejé entrar mientras terminaba. La ira y la traición inundaron a Philip. ¿Lo dejaste entrar en mi casa sin supervisión?, preguntó. Solo unos minutos, tartamudeó Marcel. Dijo que tomaría lo que me había prestado y se iría inmediatamente. ¿Te das cuenta de que esto es una grave violación de la confianza? La voz de Philip era serena pero gélida. Marcel asintió, con lágrimas en los ojos. Sé que me equivoqué. No tenía intención de hacer daño. Philip negó con la cabeza. Las intenciones ya no importan, solo las consecuencias. Esa noche, cada crujido, cada susurro del viento, mantuvo despierto a Philip, dolorosamente consciente de que la seguridad que una vez sintió en casa se había hecho añicos. Por la mañana, llegó el asesor de seguridad, un exdetective llamado Bernard. Tras una inspección exhaustiva, Bernard advirtió, su sistema de alarma está anticuado, tiene puntos ciegos en varias entradas y la iluminación exterior es inadecuada. Le entregó a Philip un informe detallado. Será caro, pero estas vulnerabilidades deben abordarse de inmediato. Philip asintió. Dame los presupuestos, quiero empezar hoy mismo. Apenas Bernard se había marchado, Philip llamó a Maitre Lambert para hablar de las implicaciones legales. Su abogado, ahora acompañado por un experto en ciberdelincuencia, planteó nuevas preocupaciones. La planificación y el tipo de información recopilada sugieren la participación de una red de espionaje industrial, advirtió el experto. Philip se estremeció. ¿Cree que esto va más allá de un simple robo? Me temo que sí, respondió su abogado. Por eso la policía debe intervenir sin demora. Esa tarde, Philip acudió a la División de Delitos Cibernéticos para reunirse con el comisionado Martín. Tras revisar las pruebas, este prometió una investigación inmediata, pero advirtió que encontrar a todos los implicados podría llevar tiempo. Mientras tanto, manténganse alerta, aconsejó. Reporten cualquier actividad sospechosa de inmediato. De vuelta en casa, Marcel estaba en el jardín como si nada hubiera pasado, pero Philip notó sus miradas furtivas hacia la calle. ¿Va todo bien?, preguntó Philip. Sí, solo estoy preocupado por mi hijo, mintió Marcel. Philip se preguntó si Marcel realmente temía por su hijo o por las consecuencias de su propia traición. Si su hijo se pone en contacto con usted, dijo Philip, me informará de inmediato, ¿verdad? Marcel tragó saliva, evitó la mirada de Philip y asintió. Una noche, Philip estaba sentado en su oficina, revisando documentos importantes para ponerse a salvo, cuando oyó un crujido afuera. Apagó las luces y miró por la ventana. Una figura estaba arrodillada donde había estado la caja fuerte enterrada. Su corazón latió con fuerza al reconocer a Manon, la joven que había descubierto la caja fuerte, y no estaba sola. Philip se retiró en silencio para llamar a la policía, pero justo cuando contestó el teléfono, los intrusos huyeron entre las sombras. Inmediatamente alertó al comisario Martín. Mañana por la mañana llegará un equipo, le aseguró Martín. No intentes encargarte de esto tú mismo. Quienquiera que haya regresado, claramente, busca algo que aún no has descubierto. Philip pasó el resto de la noche mirando el jardín, tenso y sin dormir, atormentado por la sensación de que unos ojos invisibles lo observaban. La policía llegó temprano y realizó un registro exhaustivo de la propiedad. Bajo la tenue luz de la mañana, descubrieron huellas en el jardín,
clara evidencia de que al menos 2 personas habían estado allí durante la noche. Señor Durán, una de estas huellas es definitivamente la de una niña, observó el investigador principal en voz baja. La otra pertenece a un adulto, probablemente un hombre con zapatillas deportivas. La niña podría ser Manon, la niña que encontró la caja. Necesitamos hablar con ella. Philippe explicó que Manon era hija adoptiva de Nathalie, empleada de la empresa de limpieza. Los agentes decidieron esperar hasta el siguiente día de trabajo de Nathalie para abordar el asunto con más delicadeza. Cuando Nathalie llegó el martes siguiente, no se llevó a Manon. Philippe frunció el ceño. ¿Dónde está la niña hoy?, preguntó. Se resfrió, respondió Nathalie vacilante. La dejé con una vecina. A Philippe le pareció extraño, sobre todo después de lo sucedido el día anterior. Insistió amablemente, ¿puedo ir a visitarla? Me gustaría ver cómo está y quizás comprarle algo para que se sienta mejor. Desconcertada, Nathalie negó con la cabeza. Es muy amable de su parte, señor Durán, pero no es necesario. Philippe insistió, recordándole, Manon fue de gran ayuda cuando nos condujo a esa caja enterrada. Con evidente reticencia, Nathalie les dio la dirección. Esa misma tarde, Philippe y el investigador caminaron hasta la pequeña y encantadora casa en un barrio cuidado pero modesto. Cuando llamaron, una anciana abrió la puerta. Soy Madame Dubois, dijo en voz baja. Hoy cuido de Manon. No se encuentra bien, está dormida. ¿Podríamos hablar con él unos minutos?, preguntó el investigador, mostrando su placa. La mirada de Madame Dubois se iluminó con nerviosismo. Está muy enferma. Quizás debería volver otro día. En ese momento, la vocecita de Manon resonó en su interior. ¿Quién anda ahí, Madame Dubois? La anciana se puso rígida y presionó la puerta con una mano. Entonces el investigador habló en voz baja, Manon, somos nosotros. El señor Durán es policía. Queremos hablar sobre lo que pasó anoche en el jardín. Se hizo el silencio. Unos instantes después, Manon apareció en la puerta. Se veía pálida y tensa, pero no enferma. ¿Puedo hablar contigo aquí, en la puerta?, susurró. Manon, sabemos que estabas en el jardín, empezó Philippe con calma pero con insistencia. ¿Con quién estabas? Manon miró a Madame Dubois, quien negó levemente con la cabeza. No estaba en el jardín, dijo la niña con voz temblorosa. Manon, dijo Philippe en voz baja, te vi buscando donde estaba enterrada la caja. A Manon se le llenaron los ojos de lágrimas. No puedo hablar de eso. ¿Por qué no?, preguntó suavemente el investigador. Porque dijeron que le harían daño a Nathalie si se lo contaba a alguien, dijo. Philippe y el investigador intercambiaron una mirada preocupada. ¿Quién dijo eso?, insistió Philippe. El hombre que estuvo conmigo anoche, balbuceó Manon. Dijo que conocía a Nathalie y dónde trabajaba. ¿Qué hombre era?, preguntó el investigador. Manon dudó un momento y luego volvió a mirar a Madame Dubois. Era el hijo del señor Marcel. Philippe quedó en shock, no solo el hijo de Marcel había regresado, sino que ahora estaba utilizando a un niño y amenazando a gente inocente. ¿Dónde lo conociste?, preguntó Philippe con voz firme. Vino a verme la semana pasada, respondió Manon. Dijo que sabía que había encontrado algo en el jardín y quería hablar de ello. ¿Y le contaste lo de la caja?, preguntó el investigador. Él ya sabía de esta caja, dijo Manon. Solo quería saber si había más enterradas. ¿Había alguno? Philippe se inclinó hacia adelante. La mirada de Manon se posó en Madame Dubois. Finalmente, susurró, me mostró una foto de otra caja. Dijo que su padre había enterrado 2, pero tú solo encontraste una. A Philippe se le heló la sangre. Marcel había mentido, había otra caja escondida en algún lugar de su propiedad. ¿Dónde está la segunda caja?, preguntó el investigador. En el cobertizo, debajo de las herramientas del señor Marcel, cerca del árbol grande, dijo Manon en voz baja. Philippe conocía bien este lugar, aislado, apenas visible desde la casa principal. ¿Y qué hay en esa segunda caja?, insistió Philippe. Manon negó con la cabeza. No me lo dijo. Solo dijo que era muy importante y que tenía que recuperarlo. ¿Dónde está ahora el hijo de Marcel?, preguntó con urgencia el investigador.
No lo sé, admitió Manon. Me dijo que lo buscara anoche, y se fue cuando se dio cuenta de que habías encontrado la primera caja. El investigador tomó notas. Dirigiéndose a Madame Dubois, dijo, de ahora en adelante, Manon y Nathalie estarán bajo protección policial. Si alguien las contacta o las amenaza, llamen a este número inmediatamente. Le entregó su tarjeta. De vuelta en casa de Philippe, lo primero que hicieron fue localizar la segunda caja. Marcel estaba en el jardín cuando llegaron, sorprendido de ver a Philippe y al investigador acercarse. Marcel, tenemos que hablar, dijo Philippe suavemente. ¿De qué, señor Philippe? Preguntó Marcel fingiendo inocencia. Sobre la segunda caja que enterraste debajo del árbol cerca del cobertizo. El rostro de Marcel palideció. No sé a qué te refieres. Quédatelo, respondió Philippe. Tu hijo lo buscó anoche. Ahora, ¿puedes ayudarnos pro bono o necesitamos una orden de registro? Derrotado, Marcel se desplomó y se sentó en un banco cercano. Me amenazó, confesó. Mi hijo dijo que les diría a sus cómplices que los traicionaba si hablaba. Dijo que vendrían a por mí. ¿Cuándo te llamó?, preguntó el investigador. Hace unos días, dijo Marcel. Sabía que había entregado una caja y me preguntó dónde estaba la otra. Le dije que no lo sabía, pero me dijo que la encontraría de todos modos, que solo estaba retrasando lo inevitable. Señor, debe mostrarnos dónde está la segunda caja y decirnos todo lo que sabe. Marcel los condujo al escondite bajo el banco de trabajo. Al desenterrar la caja, Philippe se dio cuenta de que era mucho más grande que la primera. Cuando finalmente lo abrieron, el contenido era aún más inquietante. Junto a fotografías y documentos había sofisticados aparatos electrónicos, equipos de escucha, cámaras en miniatura, grabadoras de alta tecnología. Dios mío, Marcel, murmuró Philippe. Esto es equipo de espionaje profesional. No sabía qué era, sollozó Marcel. Mi hijo solo me dijo que me lo quedara y que no hiciera preguntas. El investigador examinó el material. Esto confirma nuestros peores temores. Nos enfrentamos a una operación mucho más sofisticada de lo que imaginábamos. ¿Qué significa eso?, preguntó Philippe. Esto significa que su hijo trabaja con personas con recursos considerables y conocimientos técnicos avanzados. No son delincuentes comunes. Marcel lloró suavemente. Nunca pensé que mi propio hijo pudiera estar involucrado en algo así. Pensé que solo era cuestión de dinero. La ira de Philippe crecía en su interior. Cada nueva revelación exponía su ingenua confianza en Marcel. Hay algo más que no nos haya contado, insistió el investigador. La voz de Marcel tembló. Hay una tercera caja. Un tercero, repitió Philippe incrédulo. Sí, asintió Marcel. Mi hijo dijo que era lo más importante e insistió en que lo guardara. ¿No te pareció extraño?, preguntó el investigador. Sí, admitió Marcel. Pero me dijo que si algo salía mal, podría usarlo como seguro de vida. ¿Qué crees que habrá en la tercera caja?, preguntó Philippe, con un nudo de miedo en el estómago. No lo sé, murmuró Marcel. Dijo que contenía información sobre otras personas, otros objetivos. Philippe se dio cuenta de que se habían topado con una red criminal mucho mayor de lo que imaginaba. No solo estaba en juego su seguridad, sino la de muchos otros. Necesitamos ir a su casa inmediatamente y recuperar esa tercera caja, dijo el investigador. Por favor, señor Philippe, no puedo, suplicó Marcel. ¿Si mi hijo se entera? ¿Cuántos más estarán en peligro antes de que hagas lo correcto?, preguntó Philippe. A regañadientes, Marcel los condujo a su pequeña y cuidada casa en un barrio cercano. En el patio había un modesto cobertizo para herramientas. Está enterrado debajo del banco de trabajo, dijo Marcel con voz hueca. Juntos, se prepararon para descubrir la última caja y finalmente desentrañar el alcance completo de esta peligrosa trama. Nunca imaginó que encontrarían una tercera caja, murmuró el investigador mientras la extraía. El corazón de Philippe latía con fuerza al darse cuenta de que era aún más grande que las dos primeras. Lo abrió y sus peores temores se confirmaron. Dentro había cientos de archivos, cada uno repleto de registros meticulosamente detallados. Había empresarios, funcionarios locales, profesionales exitosos, cada archivo estaba lleno de fotos,
planos de sus casas, sus rutinas diarias e incluso extractos bancarios. Esta es una operación de espionaje masiva, dijo en voz baja el investigador. ¿Cuántas personas están siendo vigiladas?, preguntó Philip mientras hojeaba los papeles. Por lo que veo, al menos 20 familias diferentes, fue la respuesta. Philip reconoció muchos nombres, amigos, clientes, socios. Se le hizo un nudo en el estómago. Marcel, ¿tu hijo trabaja para toda esta gente? No, señor, corrigió el investigador. Solo trabaja para usted. Pero el grupo detrás de esto tiene contactos en todas las grandes empresas de servicios de la ciudad. La magnitud de la conspiración impactó a Felipe de inmediato. Habían descubierto una red que utilizaba personal doméstico para espiar a las figuras más influyentes de la ciudad. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Philip con voz temblorosa. Tendremos que ampliar la investigación, dijo el investigador. Me pondré en contacto con la unidad de delitos informáticos de inmediato. Esa noche, Philip estaba sentado en su casa, ahora fortificada, cuando sonó su teléfono, un número desconocido. Hola. Señor Philip, le presento al hijo de Marcel. Sin dudarlo, Philip le indicó al investigador que monitoreaba la llamada que la grabara. ¿Qué quieres?, preguntó secamente. Necesito hablar, solo tú y yo, sin policía, sin abogado. ¿Y por qué haría eso? Porque tengo información que necesitas saber sobre quién está realmente detrás de todo esto. No al teléfono. La voz de Philip era dura. Nos vemos esta noche a medianoche junto al lago, en el parque de la Villette. No vengas solo, le advirtió el investigador. Podría ser una trampa. Si no voy, perderemos toda posibilidad de encontrar al cerebro, insistió Philip. Pero traeremos refuerzos. A las 11:30, Philip fue al parque. Había policías vestidos de civil apostados alrededor del campo desierto y en penumbra. Se acercó al lago y esperó. A medianoche en punto, un joven delgado y nervioso emergió de entre las sombras. Se parecía vagamente a Marcel, sobre todo en la mirada. Amo Philip, murmuró. Soy Julien. Dijiste que tenías información importante. Sí, respondió Julien, mirando por encima del hombro. Pero primero, tienes que entender que nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Julien tragó saliva con dificultad. He trabajado con gente muy peligrosa. Son expertos en recopilar información sobre los ricos y poderosos y luego venderla para secuestros, chantajes y espionaje industrial. ¿Cómo te involucraste? Mis deudas de juego. Les debía dinero que no podía pagar, así que usaron la posición de mi padre contigo para obtener información sobre ti. Philip sintió rabia y lástima a partes iguales. Las decisiones de Julien habían puesto en peligro innumerables vidas, pero el chico estaba claramente atrapado. ¿Quién lidera este grupo?, insiste Philip. Julien negó con la cabeza. Si descubren que hablé contigo, me matarán. Entonces, ¿qué quieres? Quiero salir, dijo Julien con voz temblorosa. Quiero que mi padre esté a salvo. Y quiero que sepas que hay gente mucho más peligrosa detrás de esto. Se acercaban pasos. Philip se tensó hasta que los agentes de paisano se adelantaron a la tenue luz de la farola. Julien, dijo uno de ellos, lo oímos todo. Podemos ofrecerte protección si cooperas plenamente. Los hombros de Julien se desplomaron aliviados. No corrió. En los días siguientes, Julien se acogió al programa de protección de testigos y entregó información explosiva. Decenas de trabajadoras domésticas de toda la ciudad estaban introduciendo archivos en una red criminal. Sus clientes incluían desde abogados y contables corruptos hasta políticos locales cómplices. Rápidamente se produjeron más de 50 arrestos, la mayor operación policial jamás realizada en la ciudad. Marcel también fue puesto bajo custodia protectora. En una entrevista confidencial, le dijo a Philip, sé que lo que pasó es inexcusable, pero solo quería proteger a mi hijo y a ti. Philip asintió, con la voz cargada de comprensión y tristeza. Tus decisiones podrían habernos destruido a todos. Tendré que vivir con eso para siempre. Con el tiempo, Manon, la joven criada que descubrió la primera caja, se convirtió en una heroína local. Salvaste a tanta gente, le dijo Philip una vez cerrado el caso.
Mi madre siempre me enseñó a ser atenta, respondió Manon con suavidad. Aunque la red fue desmantelada, Philippe sabía que las heridas serían profundas. Muchas víctimas continuaron fortaleciendo su intimidad, el propio Philippe replanteó su vida. Sin embargo, en medio de la turbulencia, descubrió un nuevo respeto por la vigilancia y la valentía de quienes deciden decir la verdad. Marcel contrató un equipo de seguridad permanente, implementó protocolos estrictos para todos los empleados de su sector y se volvió mucho más cauteloso con la información que compartía. Tras proporcionar todo el testimonio necesario a las autoridades, comprendió que ya no podía trabajar para Philippe. El abuso de confianza parecía irreparable, aunque las circunstancias fueran comprensibles. Señor Philippe, entiendo que nuestra relación profesional no puede continuar, dijo Marcel durante su última conversación. Pero espero que algún día me perdone. Ya te perdoné, Marcel, respondió Philippe con dulzura. Perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero quiero que sepas lo agradecido que estoy por todo lo que hiciste para proteger a mi hijo y por darme la oportunidad de reparar el daño. Marcel se mudó a otra ciudad donde, gracias a un programa de reinserción social, encontró un nuevo trabajo. Julien, tras cumplir una condena reducida a cambio de su cooperación, también fue realojado y comenzó una nueva vida lejos de las influencias criminales que lo rodeaban. Para Philippe, esta dura experiencia fue un poderoso recordatorio de que la seguridad y la confianza tardan años en construirse y pueden destruirse en un instante. Desarrolló una nueva apreciación por las rigurosas verificaciones de antecedentes, los protocolos de seguridad claros y la vigilancia constante. Meses después, una vez que la situación se había calmado y la vida se había calmado, Philippe se encontraba en su jardín, ahora cuidado por un equipo de jardineros cuidadosamente seleccionados. Esa tarde, Manon, la amiga de su hija, vino de visita. Señor Philippe, dijo en voz baja, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, Manon, respondió sonriendo. ¿Aún confías en la gente? Su simple pregunta lo hizo reflexionar. Se lo había preguntado muchas veces en los últimos meses. He aprendido que confiar en los demás no significa ser ingenuo, dijo finalmente. Significa ser cauteloso y creer en la bondad de los demás. Y todavía crees en su bondad, insistió. Philippe miró a la niña que había demostrado tanto coraje y honestidad en circunstancias difíciles, y luego pensó en Nathalie, que había arriesgado su trabajo para hacer lo correcto. Sí, Manon, dijo, sigo creyendo en eso. Personas como tú y tu madre me recuerdan que hay tantas cosas buenas en este mundo. Manon sonrió y se fue a jugar entre las flores. Philippe la observó un instante, comprendiendo cómo el inocente comentario de una niña había desmantelado una compleja conspiración que afectaba a decenas de familias. A pesar de la conmoción, había aprendido valiosas lecciones sobre la confianza, la vigilancia y la importancia de escuchar, especialmente a las voces más inesperadas. El jardín, antaño un simple símbolo de belleza y calma, se había convertido en el escenario de un descubrimiento que le cambió la vida. Físicamente, el terreno se había transformado, nuevas plantaciones habían reemplazado la tierra removida, la hierba había vuelto a crecer donde antes se ocultaban cajas, y discretas medidas de seguridad protegían la propiedad. Pero aún más crucial fue su propio cambio de perspectiva. Comprendió que la verdadera seguridad no solo proviene de la tecnología y las normas, sino también de reconocer y valorar a las personas honestas que nos rodean. Manon y Nathalie le habían demostrado que el coraje y la integridad a menudo surgen en los lugares más inesperados. En los meses siguientes, Philippe se convirtió en un firme defensor de las mejores prácticas de seguridad entre las empresas locales. Impartió seminarios para otros emprendedores sobre la protección de información confidencial y la detección de posibles amenazas, pero siempre insistió en que el descubrimiento más crucial en su caso provino de un niño observador. Sin importar la edad o el estatus social, decía, todos pueden ser nuestro mejor aliado para proteger lo que importa. La historia de Manon y la caja enterrada incluso se convirtió en un caso de estudio en la Academia de Policía local, ilustrando cómo la cooperación comunitaria puede resolver los delitos más graves. El comisario François Martin citaba a menudo el caso para demostrar cómo los pequeños detalles percibidos por los ciudadanos comunes pueden desmantelar redes criminales a gran escala. Nunca se debe subestimar la importancia de la información pública, declaró. Una niña de 7 años fue clave para poner fin a una operación que duró años. Para Manon, esta experiencia fue una primera lección, le enseñó a denunciar cuando algo parecía anormal. Nathalie aprovechó la oportunidad para enseñarle valentía y responsabilidad social.
Hiciste bien en contarle al señor Philip lo que viste, le dijo su madre adoptiva. Sabía, respondió Manon con su sabiduría natural, que si no decía nada, la gente podría salir lastimada, y no quería que eso sucediera. Esta simple intención, el deseo de proteger a los demás, se convirtió en un elemento central del enfoque de Philip hacia la seguridad y la responsabilidad social. Creó un fondo de becas para niños vulnerables, entre ellos Manon, convencido de que invertir en educación y bienestar crearía una comunidad más segura y próspera para todos. La finca de Philip había renacido no solo en ladrillo y cemento, sino también en espíritu. Lo que una vez fue un lugar asolado por el espionaje y la traición ahora se alzaba como testimonio del poder de la cooperación comunitaria y la valentía moral para triunfar sobre el crimen. Uno de los nuevos jardineros, un hombre llamado Pascal, con excelentes referencias y una exhaustiva investigación de antecedentes, solía comentar sobre el cambio. «Señor Durán, este jardín es diferente ahora», dijo un día. Philip sonrió, consciente de que esta transformación tenía tanto que ver con el corazón de la gente como con la tierra bajo sus pies. El árbol bajo el que se había enterrado una de las cajas floreció tras retirar los objetos ocultos, como si se hubiera liberado de un peso enorme. Philip decidió instalar allí un banco, un lugar de contemplación y gratitud por las lecciones aprendidas. Fue durante uno de estos momentos de reflexión que Manon se acercó a él nuevamente, varios meses después del final de la investigación. «Señor Durán, ¿puedo sentarme con usted?», preguntó. «Claro, Manon», dijo. «Aquí siempre hay sitio para ti». Se sentaron juntos en silencio, contemplando el jardín que había sido testigo de tantas revelaciones y transformaciones. «Señor Durán», preguntó finalmente Manon, «¿se arrepiente de haber descubierto las cajas?». La pregunta pilló a Philip por sorpresa, nunca se le había ocurrido. «¿Por qué me preguntas eso, Manon?», respondió con voz suave pero curiosa. «Porque a veces, cuando descubrimos cosas horribles, nuestras vidas se complican», dijo Manon con la mirada fija. «Me pregunto si alguna vez has deseado no saberlo». Philip reflexionó detenidamente. Era cierto, su mundo había dado un vuelco de formas que jamás imaginó. La sensación de seguridad que antes sentía había desaparecido. Había gastado una fortuna en cerraduras mejoradas y cámaras de vigilancia, y había tenido que replantearse casi todos los aspectos de su vida personal y profesional. Sin embargo, este descubrimiento había ayudado a prevenir delitos mucho más graves. Había conducido al desmantelamiento de una red criminal que amenazaba a toda la comunidad. «No me arrepiento de nada, Manon», respondió Philip con firmeza. «A veces, descubrir la verdad duele, pero siempre es mejor que vivir una mentira. Incluso cuando la verdad duele, sobre todo en momentos como estos, porque solo afrontando la realidad podemos resolver los problemas y proteger a quienes amamos». Manon asintió lentamente, como si asimilara esta filosofía en tiempo real. «Mi madre siempre dice que la verdad es como una medicina amarga, no es agradable, pero cura». Philip sonrió ante la comparación. «Tu madre es una mujer muy sabia. Y tiene razón. También dijo que tuviste el valor de escucharme cuando te conté lo que vi». «Eres un buen hombre», respondió Manon con firmeza. «¿Me escuchaste?». «Manon», dijo, respirando hondo, «eres muy valiente». Muchos adultos no se habrían atrevido a hablar de algo aterrador. «Tenía miedo», admitió, «pero mi madre me enseñó que cuando ves algo mal, tienes que hablar de ello, aunque sea difícil». Esta conversación reforzó a Philip la importancia de estas lecciones. No se trataba solo de seguridad física ni de proteger la información, sino de construir una comunidad donde todos se sintieran libres de decir la verdad y cuidarse mutuamente. En los años siguientes, Philip se convirtió en un modelo de liderazgo responsable, tanto como empresario como ciudadano. Instituyó verificaciones de antecedentes transparentes y respetuosas para todos los empleados, explicando sistemáticamente la importancia de estas medidas. También creó canales abiertos para que los empleados y los miembros de la comunidad denunciaran problemas de seguridad sin temor a represalias. Estos canales resultaron esenciales para prevenir el establecimiento de nuevas actividades delictivas. La empresa de limpieza local que empleaba a Natalie implementó cambios similares. Reforzó sus protocolos de contratación y ofreció una capacitación más rigurosa, además de brindar mayor apoyo y protección a sus empleados. Natalie fue ascendida a supervisora y se encargó de capacitar a los nuevos empleados en seguridad y ética profesional. Cuando me enteré de lo que estaba pasando, les dijo a los aprendices,
podría haberme quedado callada para proteger mi trabajo. Pero sabía que si no hablaba, otros sufrirían. Al final, hacer lo correcto me trajo más beneficios que problemas. Manon se convirtió en una estudiante ejemplar, mostrando aún la misma aguda capacidad de observación y valentía de niña. Philippe mantuvo el contacto con ella, ofreciéndole consejos y apoyo académico. A los 15 años, la invitó a una conferencia especial en el jardín, el mismo lugar donde había comenzado su aventura. ¿Te acuerdas del jardinero que escondía algo?, preguntó Philippe. Claro, rió Manon suavemente. Tenía 7 años. Parecía ayer, y sin embargo, una eternidad atrás. Ese día lo cambió todo para mí, y para muchos otros, dijo. Me enseñó que incluso un niño puede marcar la diferencia cuando presencia una injusticia. Esa lección sigue vigente hoy en día. En la escuela, cuando presencio acoso escolar u otras injusticias, respondió Manon, siempre lo digo. A veces mis compañeros se enfadan conmigo, pero recuerdo lo que pasó aquí y sé que es importante hacer lo correcto. Philippe sintió un gran orgullo al ver cómo Manon había asimilado esta experiencia traumática y la había transformado en acción positiva. Tu valentía ese día salvó a muchas personas de delitos mucho más graves, dijo con suavidad. Mi madre me lo recuerda cuando las cosas se ponen difíciles, respondió Manon. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre puedo contar con tu apoyo. Gracias, señor Philippe, dijo Manon, con expresión decidida al recordarlo. Significa más de lo que cree. Años más tarde, mientras Manon estudiaba criminología en la universidad, un camino inspirado en sus experiencias de infancia, escribió una tesis sobre el caso de las cajas enterradas. Titulada La importancia de la observación ciudadana en la prevención de delitos complejos, se publicó en una revista de prestigio y se ha convertido en una referencia esencial en materia de cooperación entre la policía y la comunidad. En su artículo, Manon escribe: Descubrir evidencia de actividad criminal a los 7 años me enseñó que la seguridad de una comunidad depende de la vigilancia y la valentía de todos sus miembros, sin importar su edad o estatus. Pequeñas observaciones pueden llevar a grandes avances cuando las personas se atreven a hablar. Sus palabras, al igual que las lecciones de Philippe, continuaron difundiéndose, prueba de que enfrentar las verdades duras, por amargas que sean, puede sanarnos y protegernos a todos. Philippe, ya cincuentón, guardaba una copia enmarcada de la tesis de Manon en su despacho. Para él, simbolizaba no solo el orgullo de haber nutrido su educación y crecimiento, sino también un recordatorio constante de las lecciones aprendidas. Afuera, el jardín donde todo empezó aún florecía, sus plantas habían prosperado y crecido, creando un santuario aún más hermoso y acogedor. Sin embargo, para quienes conocían la historia, cada árbol y cada parterre cargaban con el peso del recuerdo y la necesidad de estar alerta. De vez en cuando, Marcel, el exjardinero, le enviaba cartas a Philippe. Siempre empezaba con una disculpa y luego expresaba su profunda gratitud por el perdón y la segunda oportunidad que le había brindado su nueva ciudad. Marcel se había convertido en un ferviente defensor de la honestidad en el trabajo doméstico, y a menudo hablaba con sus compañeros sobre los peligros de involucrarse, incluso sin saberlo, en actividades delictivas. Julien también se había convertido en un ejemplo vivo de rehabilitación exitosa. Tras cumplir su condena y mudarse, completó sus estudios y se convirtió en consejero de jóvenes con problemas, aprovechando su propia experiencia para advertirles sobre los peligros de las deudas de juego y las asociaciones delictivas. Años después, le escribió a Philippe: Señor, sé que nunca podré reparar por completo el daño que he causado, pero espero que al dedicar mi vida a ayudar a otros jóvenes a evitar los mismos errores, esté rindiendo homenaje a la segunda oportunidad que me diste. Gracias por nunca renunciar a la redención, incluso cuando no la merecía. El comisario François Martin, quien dirigió la investigación, se jubiló con la satisfacción de haber desmantelado una de las mayores redes de espionaje doméstico de la región. En su ceremonia de despedida, citó el caso de la caja enterrada como uno de los momentos más significativos de su carrera. La justicia no se basa únicamente en el trabajo policial, sino en la valentía de los ciudadanos comunes para hacer lo correcto. Una niña de 7 años fue más eficaz contra el crimen organizado que muchas operaciones policiales complejas. Dentro de la comunidad local, la historia se convirtió en una leyenda urbana positiva, una lección sobre cómo la observación cuidadosa y la valentía de denunciar pueden proteger a todos. Los padres la compartieron con sus hijos para enseñarles la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa y cómo incluso los más pequeños pueden marcar la diferencia.
La empresa de seguridad contratada por Philip también utilizó el incidente como caso práctico, demostrando a futuros clientes cómo una protección eficaz combina tecnología, protocolo y conciencia humana. Al reflexionar sobre los años transcurridos, Philip se dio cuenta de que el día que Manon se acercó a él en el jardín marcó no solo un punto de inflexión personal, sino también una comprensión más profunda de la responsabilidad social. Aprendió que la riqueza y el éxito conllevan privilegios y responsabilidades. El deber de protegerse a sí mismo y a los demás, de usar sus recursos e influencia para una comunidad más segura y justa, estaba ahora grabado en su ser. El jardín mismo, una vez saqueado por el espionaje y la traición, se había convertido en un símbolo viviente de renovación y vigilancia. Más importante aún, servía como recordatorio diario de que la verdadera seguridad surge de relaciones basadas en la confianza, la transparencia y la responsabilidad mutua. Una tarde soleada, mientras Philip paseaba entre las plantas que ahora florecían sobre los lugares donde habían estado enterradas estas cajas, reflexionó sobre cómo un descubrimiento aparentemente simple había transformado no solo su vida, sino la de todos los involucrados. Manon se había convertido en una investigadora dedicada, Natalie había encontrado estabilidad y reconocimiento profesional, Marcel y Julien habían encontrado redención y nuevas maneras de contribuir positivamente a la sociedad. Philip, por su parte, se había convertido en un emprendedor más consciente y un ciudadano comprometido. Su ensoñación fue interrumpida por el sonido de pasos. Pascal, el jardinero actual, se acercaba con una sonrisa. «Señor Philip», dijo Pascal, «los nuevos brotes que plantamos la semana pasada están dando muy buenos resultados». «Es maravilloso, Pascal. Este jardín siempre ha sido especial, pero parece más vivo que nunca». «Es cierto», asintió Pascal. Madame Manon tenía razón en su última visita, este lugar desprende un aura protectora. Philip sonrió. Manon, ya graduada y trabajando en casos complejos, seguía visitándolo de vez en cuando para compartir anécdotas de investigación. Philip recordó anécdotas inspiradas en sus propias experiencias en este jardín restaurado. Pascal, ¿sabías que aquí fue donde una niña de 7 años descubrió las pistas que ayudaron a desmantelar una red criminal? Preguntó emocionado. Sí, señor. Es asombroso cómo una simple observación puede provocar un cambio tan profundo, respondió Pascal con los ojos brillantes de orgullo. En efecto, asintió Philip con una sonrisa. Nos recuerda cada día que debemos estar atentos a nuestro entorno y encontrar el coraje para actuar cuando algo anda mal. Pascal asintió y volvió a su trabajo, mientras Philip se quedó un momento más, saboreando la tranquilidad y la serena belleza de cada callejón. Sabía que la historia de las cajas enterradas se contaría una y otra vez, inspirando a las generaciones futuras. Y lo que es más importante, comprendía que, a pesar de las dificultades y los traumas que había padecido, esta experiencia lo había transformado en un hombre más justo, consciente de su deber con la comunidad. A su alrededor, el jardín florecía, cada planta, cada flor, era testigo silencioso de una historia de coraje, redención y renovación, nacida de la valiente observación de una niña. ¿Qué te pareció esta historia? ¿De dónde eres? Si tienes alguna opinión que compartir, no dudes en dejar un comentario sincero. ¿Crees que Manon acertó al hablar? Nos encantaría saber qué opinas. Gracias por tu tiempo, no olvides darle al me gusta y suscribirte para ver más historias fascinantes.